Bueno, muy buenas tardes, casi noches. Bienvenidos a la segunda sesión de ortografía y redacción, el diplomado especialmente preparado para secretarias y también afín para el público en general, si así lo estiman conveniente. Vamos a retomar lo visto en la sesión anterior. En la sesión anterior habíamos indicado que para lograr una comunicación escrita efectiva, en primer lugar debíamos considerar algunos requisitos en cuanto a las características de los textos. Habíamos dicho que el texto debe ser coherente, debe estar cohesionado, debe responder a un estilo. De esa forma, cumpliendo toda la serie de requisitos necesarios, un texto va a ser eficaz. Y va a ser eficaz en tanto y cuanto logre el propósito comunicativo que nosotros como escritores, como personas que vamos a redactar un documento, podamos lograr alcanzar el propósito que nos hemos planteado. En ese sentido, un texto va a ser eficaz. Bien, una vez que ya habíamos revisado todo ese panorama, pasamos a ver que para lograr concretar nuestro propósito comunicativo mediante nuestro texto, mediante nuestro documento redactado, es necesario seguir una serie de etapas. Y aquí les tengo el panorama de lo que habíamos visto y de lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Es decir, pasamos de lo que es la comunicación escrita y revisar los criterios para redactar un texto eficaz a propiamente conocer cómo construir el texto escrito. En esa construcción del texto escrito considerábamos que había tres fases, tres etapas. La primera era la planificación. En la planificación debíamos de seguir una serie de requisitos para poder llegar a concretar cuáles eran los criterios que habíamos revisado. Debíamos primero definir a nuestro propósito. Una vez que teníamos definido nuestro propósito, determinábamos quién era el destinatario de nuestro documento, elegíamos el tema, es decir, el contenido que se iba a plasmar en nuestro documento, acopiábamos la información y luego elegíamos el tono, cuál era la forma en que íbamos a redactar nuestro documento. En este caso es un documento formal y por lo tanto necesitamos palabras que vayan con ese tono. Y luego ya pasábamos propiamente a la concreción de nuestras ideas. Una vez que habíamos planificado, ya pasábamos a la siguiente etapa, que era la composición del texto. En esta composición del texto habíamos señalado que debíamos, en primer lugar, seguir la secuencia lógica de construcción de todo enunciado. Todo enunciado se construye a partir de la selección de una buena palabra, de un buen término para expresarnos. Esa selección de palabras apunta a lo siguiente, a poder, una vez que hemos elegido palabras, construir frases o grupos sintácticos, como le habíamos denominado. Después esos grupos sintácticos iban a conformar oraciones, las oraciones conforman párrafos y una vez que ya tenemos concretados los párrafos, hemos terminado de redactar nuestro texto. Entonces, vamos a proseguir con esa secuencia que habíamos trazado en la sesión anterior del día lunes. En esa sesión, habíamos considerado en primer lugar la selección de las palabras. Trazamos una serie de pautas para elegir palabras adecuadas, debían ser breves, y debíamos evitar una serie de palabras que causaran interferencia en nuestra redacción.
Habíamos llegado hasta ese punto en la sesión del día lunes. La selección de palabras que nos van a permitir armar grupos sintácticos. Entonces, en la sesión del día de hoy, vamos a retomar esa idea de la construcción de nuestro texto. Ya una vez que hayamos elegido las palabras, vamos a organizar esas palabras y vamos a agruparlas. Bien, en la sesión del día de hoy, adicionalmente al texto que habíamos presentado en la sesión anterior, vamos a utilizar como insumo otro texto que es el que tenemos aquí en pantalla, que es el libro de estilo de la lengua española. Cabe anotar que es una edición bastante actual, es uno de los últimos libros de la Real Academia Española. La institución ya la habíamos presentado como la institución que forma y que da las pautas de la ortografía y la redacción en el idioma español. Y en este libro, como tenemos aquí en un par de citas que he seleccionado para esta sesión, se van a presentar, se lee aquí, puntos que ofrecen dudas frecuentes. Y sí, es necesario recopilar todas esas dudas que puede tener la persona al redactar para precisamente aclarar todas esas inquietudes de tal forma que ustedes al momento de redactar sus documentos puedan hacerlo de manera adecuada. ¿Cuál es el propósito general de este libro? Ayudarlos a ustedes a... Profesor, buenas noches. Mil disculpas. Creo que hay una persona que está yendo en movilidad y hay mucho ruido y la verdad interfiere, no se le oye bien. Si esta persona Sí, no se vamos a recuerda, silenciar. por favor, ¿puede silenciarlo? Sí, Por favor. sí, en este momento. Gracias. Gracias. Bien, decíamos, la idea de este libro, su objetivo último y final es ayudarnos también, me incluyo, a conocer nuestro idioma y mejorar el estilo con el que hablamos o escribimos, que es lo que nos convoca el día de hoy, ¿no? La escritura, la redacción, al fin y al cabo. Perfecto. Habiendo presentado ese insumo, del cual vamos a recoger una serie de ejemplos, junto con el libro de la sesión anterior, el uso del español, empezamos entonces. Bien, habíamos indicado al inicio de la sesión que para componer nuestro texto, que es la segunda fase en la construcción de nuestro documento, la primera, recordemos, es la planificación. Para componer nuestro texto, partimos de la palabra y ahora estamos en el siguiente nivel, elaborar el grupo sintáctico. Un grupo sintáctico es un grupo de palabras que cumplen una función dentro de la oración. No tienen un significado de por sí, al menos de manera aislada, no van a presentar un significado completo. Nosotros, al momento de redactar, vamos a organizar estos grupos sintácticos para poder expresar las oraciones. Es por eso que, siguiendo la secuencia, palabras, grupos, oraciones, vamos a poder redactar de manera eficaz. Bien, el grupo sintáctico puede cumplir la función de sujeto, que es el grupo que mayormente es más conocido de nuestros tiempos de la escuela. Complemento o objeto directo, circunstancial, que es el elemento que sirve para situar en tanto tiempo, lugar, modo, cantidad, etc. Puede cumplir una función específica el grupo sintáctico o puede servir simplemente como un complemento para otros grupos. A ver, en las sucesivas presentaciones vamos a ir conociendo ciertos términos o recordando ciertos términos de gramática, la ciencia que estudia la organización de nuestras palabras en el idioma.
¿Para qué? Para que una vez que nosotros presentemos las pautas de redacción, ustedes ya puedan estar familiarizadas con esta terminología. Bien, entonces, en un grupo sintáctico, en la posición central, en el medio del grupo, vamos a encontrar el núcleo. A la izquierda van a estar algunos modificadores y a la derecha van a estar los complementos. Vamos a verlo. Antes de pasar a ver la estructura, vamos a hacer un recordare. ¿Cuáles son las clases de palabras o categorías gramaticales que componen, integran el vocabulario y el léxico de nuestro español? Los tipos en los cuales se organizan las palabras. Tenemos el sustantivo, que va a representar seres, objetos o ideas, el adjetivo, que va a presentar características, el determinante, que va a presentar al sustantivo, el pronombre, que va a reemplazar al sustantivo, el verbo, que va a indicar acciones, el adverbio va a presentar información sobre el verbo, sobre cómo se realiza la acción. La preposición es una palabrilla que son 21 en realidad, que sirve para relacionar otras palabras. Las conjunciones relacionan ideas y palabras, y la interjección sirve para representar estados de ánimo o emociones. Habiendo dicho esto, proseguimos. Quiero que analicemos este cuadro. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de redactar oraciones, estos elementos que estamos viendo aquí en el cuadro, vamos a... movimos esto. Estos elementos que vemos aquí en el cuadro, tenemos aquí a la izquierda, grupo sintáctico, que va a clasificarse según el tipo de núcleo que presentamos aquí en el medio. Estos elementos los vamos a utilizar para redactar oraciones, por eso es necesario presentarlos. Entonces, la primera columna menciona el grupo sintáctico, el conjunto de palabras que cumplen una función en una oración. Y se llama este primer grupo nominal. Entonces, la primera clasificación que vamos a revisar, la primera clase, va a ser el grupo nominal. ¿Y por qué se denomina de esa forma? Porque el núcleo es un nombre. En España le denominan nombre al sustantivo. Bien, entonces nosotros aquí le daríamos grupo sustantivo. Este grupo sustantivo sirve, una de sus funciones es conformar el sujeto de la oración. Por ejemplo, vamos a organizar aquí estos elementos del cuadro y diremos, por ejemplo, los recibos nuevos. Los recibos nuevos va a ser... cuando toque la... Perdón. ¿Regalito? ¿Quién? Por cierto, no. Perdón, ya, seguimos. Los grupos nominales van a servir, una de sus funciones es conformar el sujeto de la oración. Vamos a organizar aquí estas palabritas para que ustedes vayan viendo cómo se construye una oración. Los recibos nuevos, vamos a relacionar las primeras palabras de las filas, ¿no? Los recibos nuevos. Este grupo de palabras, este grupo sintáctico, se denomina nominal. Habíamos dicho que se denomina de esa forma porque su núcleo es un nombre, es un sustantivo. El núcleo sería recibos. Y así es que ustedes, esto lo conocen obviamente de forma intuitiva, pero ya este es el espacio en el cual debemos revisar los conceptos para poder redactar mejor. En este espacio ya vamos a darnos un tiempo para analizar cuál es la estructura de los enunciados que utilizamos para redactar. Bien, podemos armar otro grupo, otros recibos de la luz, y de esa forma nótese cómo este grupo de palabras siempre va a girar alrededor de su núcleo, que es el sustantivo, el nombre, recibos, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes van organizando su oración, agrupando frases, relacionando grupos sintácticos, ¿no? A la izquierda del grupo tenemos determinantes, modificadores o cuantificadores. El determinante es los, el modificador es otros, y el cuantificador, como su nombre lo dice, es 2, indica la cantidad. Y a la derecha del núcleo vamos a tener los complementos.
Otro grupo sintáctico que las personas utilizan para redactar es el grupo adjetival. Como su nombre lo señala, el núcleo, la palabra más importante de este grupo adjetival, va a ser un adjetivo. Aquí lo tenemos marcado, que es la palabra contento. Contento, feliz. A su vez, para poder generar sentido, no necesariamente sentido completo, pero sí para generar un significado, esta palabra va a necesitar rodearse de otras palabras. Y así es que vamos a armar las oraciones, ¿no? Ahí vamos a tener, por ejemplo, si decimos muy contento de los resultados, esa expresión es un grupo adjetival. Otro grupo que podemos armar es el siguiente, tan contento de haber recibido noticias tuyas. Ese sería el grupo expresado de manera completa. Bastante contento de haber recibido noticias tuyas. De esa forma vamos organizando las palabras para conformar grupos y estos grupos a su vez van a formar oraciones. Vamos a revisar otros tipos de grupos y vamos a tener el grupo, el grupo adjetival. Disculpen. Ok. A ver. Seguimos. Hay otros tipos de grupos, según el núcleo que integra este grupo, vamos a tener el adverbial. Su núcleo es un adverbio. El adverbio es una palabra, habíamos mencionado hace un momento, que expresa información, que complementa un verbo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo vivo o vive una persona X demasiado lejos de mí. Este grupito de aquí, demasiado lejos de mí, es un grupo adverbial porque nos da nociones que complementan a un verbo, ¿no? Vive, vive, ¿dónde vive? Vive demasiado lejos de mí. De esa forma vamos organizando los elementos. Y el grupo preposicional tiene, como su nombre lo indica, como núcleo una preposición. Y así podemos armar, por ejemplo, la palabra casi sin motivo y podemos acoplarla a una oración y decir, renegaba casi sin motivo y de esa forma armamos una oración. Entonces, quiero que comprendan lo siguiente, recapitulando. Todas estas palabras se organizan en grupos y esos grupos después los vamos a necesitar para conformar, para integrar nuestras oraciones. Proseguimos. Vamos a darles una serie de pautas para estos grupos que hemos revisado. Obviamente, de más está decirlo que existen infinitas posibilidades de organizar los grupos, pero en lo sucesivo vamos a darles pautas, indicaciones para construirlos bien, de tal forma que vayamos avanzando de manera secuencial en la redacción, ¿no? Primero escogiendo palabras adecuadas y luego organizando bien estas palabras en grupos. Y de esa forma vamos avanzando en nuestra redacción y después vamos a pasar con las oraciones y los párrafos. Bien, entonces la primera indicación que vamos a presentar va a ser ordenar adecuadamente los complementos. Es decir, todas las palabras que van a la derecha del núcleo. A la derecha del núcleo debemos organizar adecuadamente, ordenarlas correctamente, estas palabras, estos complementos. Entonces, aterrizando un poco, concretando, precisando esta idea, diremos lo siguiente.
cuando el núcleo tiene varios complementos, el orden en que ustedes van a colocar esos complementos va a ser el que presentamos aquí. Los más ligeros, habíamos hablado en la primera sesión que existen palabras, ¿no?, a efectos de calificarlas, van a ser más pesadas, es decir, que son más extensas, más complejas, y hay palabras más ligeras. Obviamente las más ligeras van a ser las más breves, ¿no?, las no tan complejas. Entonces, estas palabras más breves, vamos a organizarlas cerca del núcleo. Siempre van a pedir estar ahí, ¿no?, cerca del núcleo. Analicemos el ejemplo. Las personas va a ser la primera parte de nuestro grupo. En este caso, el núcleo, la palabra más importante va a ser personas. Si el núcleo es la palabra personas, que es un sustantivo, por lo tanto este grupo va a ser un grupo nominal, un grupo sustantivo. Entonces, aquí en este grupo sustantivo, nuestra redacción mejor va a ser la siguiente. Las personas afectadas de esta localidad. La palabra afectadas, el complemento, necesita estar junto con su núcleo, que sería personas. ¿Cuáles son las, o qué están afectados, digamos? Están afectadas las personas. Bien, entonces por eso las colocamos junto a su núcleo, para que lo complemente bien. Es más natural, por lo tanto, escribir las personas afectadas de esta localidad que escribir, a veces se da el caso, y ahí poco a poco van a ir saltando las particularidades en la expresión de las personas, que ya iremos viendo que no son las adecuadas muchas veces. A veces se da el caso que las personas redactan así, como en en el último ejemplo. Las personas de esta localidad afectadas. ¿Tiene sentido ese grupo sintáctico? ¿Este conjunto de palabras tiene significado? Sí, tiene significado, lo comprendemos. ¿Puede estar redactado mejor? Por supuesto. ¿Cómo se redacta mejor? Siguiendo esta primera pauta, ¿no? Ordenando adecuadamente los complementos. El complemento más breve tiene que estar más cerca del núcleo, que en este caso es personas. Por ello, es correcto decir las personas afectadas de esta localidad, y no es correcto redactar las personas de esta localidad afectadas. Se corta la expresión y no se redacta de manera fluida. Perfecto. Seguimos entonces. ¿Qué va a suceder? Y es necesario que lo tengan presente. ¿Qué va a suceder si es que ustedes no siguen esta recomendación primera? Es decir, ordenar adecuadamente los complementos en un grupo sintáctico. ¿Qué va a pasar? La interpretación puede sufrir cambios. No se puede comprender quizás bien su texto si es que ustedes no organizan bien sus complementos. Y ahí es que se originan los problemas y los ruidos comunicativos, digamos, ¿no? Ahí es que las personas al momento de primero de redactar sus documentos y después el destinatario al momento de leerlos, ahí es que no va a comprenderlos bien. Y ahí es que su texto no va a resultar lo más eficaz que ustedes hubieran querido. Por eso la redacción es vamos a decirles un arte, hay que ser bien fino, y hay que tener nociones que las estamos presentando en esta sesión y las hemos presentado en la anterior. Y hay que manejar estas nociones para poder desenvolvernos bien en este arte de lo que es la redacción. Bien, vamos a revisar un ejemplo más para redondear esta idea de cómo se puede afectar la redacción si es que ustedes no ordenan los grupos de manera adecuada. Aquí tenemos el primer caso, va a ser siempre lo preferible aquí también. Las personas de esa localidad afectadas por el brote de gripe. Tenemos el núcleo, igual que en el otro caso, el núcleo personas,
y tenemos el complemento de esta localidad. Las personas de esta localidad afectadas por el brote, perdón, de gripe. Bien, está correctamente redactada esa frase, pero ¿qué va a pasar si es que ustedes no siguen la norma de ordenar adecuadamente los complementos? Y pueden escribir, entonces, si no manejan esa noción, las personas afectadas por el brote de gripe de esa localidad. Ahí hay una anfibología, ahí hay una confusión. El brote de gripe en el segundo enunciado es de esa localidad, o sea, se circunscribe solamente a ese espacio geográfico. No es el caso. No es el caso. Pero tal cual está redactada esa frase, da a entender la construcción, la composición de esa frase, da a entender que sí, el brote de gripe es de esa localidad. Porque ahí en esa frase, en ese grupo que estamos leyendo, el núcleo es gripe. Y si ustedes al momento de redactar asocian el núcleo gripe con el complemento de esa localidad, están dándole a entender a la persona que lee su enunciado que la gripe pertenece a esa localidad. Entonces, reiteramos la idea. El orden es fundamental para poder nosotros interpretar, comprender lo que se ha expresado en el grupo sintáctico, ¿no? En el conjunto de palabras. Todos, recapitulando, todos los núcleos piden que esos complementos que brindan mayor información más cercana, piden que estén al lado, continuos, las personas de esa localidad. Si es que nosotros queremos aludir a unas personas que viven en cierta zona específica, las personas de esa localidad. Así se redacta, no de la forma que vemos en la segunda frase, ¿no? Las personas afectadas por el brote de gripe de esa localidad. No es la forma correcta. Otro ejemplo para redondear, y también se les refuerza la indicación, deben ustedes entonces prestar atención a los efectos, es decir, a las interpretaciones que pueden tener, colocar los complementos en una frase de una u otra manera, ¿no? Y ahí redondeamos con ese ejemplo. Guantes de piel de caballero. ¿Cómo es esto? Que estamos ante una agresión a alguna persona, le estamos despellejando para hacer prendas con su piel. No es la idea. Guantes de caballero de piel, o sea, de cuero, ¿no? Esa sí es la forma correcta. Entonces nótese de una forma, digamos, bastante peculiar, como el orden, o en este caso el desorden en la primera frase, da una interpretación errónea. Y es que ustedes, por ese motivo, es que ustedes deben prestar cuidado a cómo ordenan los complementos en sus frases. Otra indicación, esta sí es puntual, no necesita mayor revisión de ejemplos porque ustedes también se van a dar cuenta mañana o el lunes que empiecen a revisar, a leer documentos de nuevo, libros, quizá periódicos que puedan presentar estos errores. No abusar de los adjetivos. Hay muchos adjetivos que las personas los colocan, los escriben, los usan en sus frases, en sus grupos, que no necesariamente brindan información adecuada. Guíense por esta pauta. Los adjetivos deben ser como los amigos, deben ser pocos, pero deben ser bien elegidos. Para que resulte eficaz su redacción. Y otra precisión complementaria es que no escriban los adjetivos antes del sustantivo. Por ejemplo, aquí, la afamada actriz, la famosa actriz, ya, bueno. El conocido músico, la inolvidable velada. Según el contexto, es muy probable que esos... si es que ya estamos hablando del músico, es porque en un contexto en el cual ya se sepa sobre su producción musical, ya está de más utilizar la palabra conocido.
Pero hay personas que les encanta utilizar el adjetivo cuando en verdad no tiene ninguna función. Más que reforzar el significado del sustantivo músico, pero un adjetivo debe ser utilizado siempre cuando sea preciso. Entonces ustedes, cuando ya redacten el lunes sus documentos, o mañana quizás, y cuando también lean textos en general de cualquier tipo, van a ir dándose cuenta cuáles son los adjetivos que en verdad no son necesarios. Hay algunos que sí, que presentan características fundamentales para poder comprender el texto, pero otros no. Esos, como tenemos aquí precisado, esos son los que se deben eliminar, los que no aportan mayor información sustancial a nuestro texto. Y de esa forma vamos a comunicar de forma más ágil, ¿no? Y por lo tanto de manera más eficaz. Bien, aquí siempre retomando las nociones teóricas de gramática, vamos a presentar esta indicación. Los elementos que pertenecen a categorías gramaticales compatibles, esos son los que deben combinarse, ¿no? Por ejemplo, los artículos, los posesivos, los demostrativos y los indefinidos los vamos a combinar siempre con el sustantivo. Ya hemos estado viendo un poco de ello en los anteriores ejemplos. Por ejemplo, también, digamos, los cuantificadores más, menos se combinan con los adjetivos. Más preciso, poco, breve, ¿no? Se van combinando también así. Pero suele darse el caso, y esto lo vamos a revisar después en las siguientes sesiones, que hay elementos que no se combinan de manera adecuada. Cuando llego al punto en esta capacitación, siempre hago mención al famosísimo eslogan de una marca de helados ya icónica aquí en el país, ¿no? Que nos decía en su propaganda de los 80, digamos, comienzo del 90, ¿no? Cerca de ti, ¿no? El heladito este siempre estaba cerca de ti. Pero en ningún momento en este eslogan nos decían cerca tuyo. Y no nos decían cerca tuyo, ¿por qué? Porque esa construcción es errónea. ¿Por qué motivo? Porque las construcciones como cerca tuyo, delante mío, encima nuestro, enfrente suyo, no combinan elementos de manera adecuada. El delante, el encima y el enfrente son adverbios, son adverbios de lugar, indican obviamente una localización. Y el mío, nuestro, suyo son adjetivos. Y en la combinación que les presentamos en la diapositiva anterior, jamás mencionamos que un adverbio se combina con un adjetivo posesivo, no mío, nuestro, suyo. Entonces, es necesario combinar de manera adecuada los elementos en un grupo. Aquí nos hemos apropiado un ejemplo del libro El uso del buen español, y en este ejemplo tenemos en contexto presentado este error, ¿no? Aquí les enseñamos a arreglárselas solos, pero siempre estamos detrás suyo, y muchos no saben cómo van a responder y están inseguros. Detrás suyo, no. El detrás se mantiene porque nos indica el lugar, ¿no? Pero el suyo se va a reemplazar, como vemos aquí en la propuesta mejorada, se va a reemplazar por la preposición de y por el pronombre, por un pronombre, ¿no? Detrás suyo, detrás de ellos o detrás de ustedes, si se está refiriendo a una segunda persona. Es por eso que la frase aquí, delante mío, no es delante mío, es delante de mí. Aquí en el segundo caso erróneo, encima nuestro no, encima de nosotros. Enfrente suyo no, enfrente de usted. Y retomarme lo del eslogan sería correctamente cerca de ti, no cerca tuyo. ¿Ok? Entonces, este es solamente un ejemplo de lo que es conformaciones de
de frases utilizando elementos que no son compatibles, vamos a revisar en extenso otros casos en lo sucesivo. Otra ejemplificación, otra precisión, otros ejemplos en los cuales no se han combinado adecuadamente los elementos de una frase. El mal uso en este caso, del adverbio no. El adverbio no, como su nombre lo dice, sirve para precisar los significados de verbos, ¿no? No juegues, no vayas, etcétera. No salgas, ¿no? Y así, varios. Pero no se pueden utilizar, no se pueden combinar, estimadas y estimados, para complementar a sustantivos, abstractos, a ideas, ¿no? Es por eso que no es recomendado utilizar la frase el no cumplimiento. El no cumplimiento de estas normas los hará pasibles de, etcétera, etcétera. No, eso está mal redactado. La construcción correcta debe ser el incumplimiento, ¿no? O la inobservancia, que es una expresión quizás poco conocida, pero sí es correcta. La no asistencia, ya su nombre lo dice, la inasistencia. La no aprobación, el rechazo. La no comparecencia, es decir, la ausencia en un lugar, ¿no? La incomparecencia, ¿no? La no conformidad, la no existencia, etcétera, etcétera. No combinemos los sustantivos abstractos con el adverbio no, porque los adverbios no cumplen esa función. Los adverbios complementan en este caso el adverbio de negación va a complementar a verbos, ¿no? A acciones. Bien. Ya una vez que hemos revisado cómo organizar frases, grupos sintácticos, ya vamos a continuar con el nivel inmediato superior. Recordemos siempre, vamos a redactar y vamos a seguir la secuencia palabras, frases o grupos sintácticos, y ahora oraciones. Vamos a ir al tercer peldaño de lo que es la redacción eficaz. Y en lo sucesivo vamos a presentarles pautas, indicaciones, nociones, todo ello conjugado para poder construir oraciones de manera adecuada, ¿no? Para ello, así como en la elaboración del grupo sintáctico, ahora en la construcción de la oración, también va a ser necesario revisar algunos términos gramaticales para tenerlos presentes mientras vayamos explicando, presentando las pautas de redacción. Presentemos obviamente la noción oración. ¿En qué consiste una oración? Unidad de sentido completo. No va a ser necesario agregar más para que nosotros podamos comprender ese enunciado, esa oración. Con lo que se ha dicho, así sea breve, la condición fundamental e indispensable de la oración, muy aparte de su extensión, es que se comprenda de manera independiente. Por poco o mucho que se exprese y se redacte y se diga, se debe comprender. Esa es la condición o requisito fundamental de la oración. A ver. En el primer enunciado que tenemos ahí en el ejemplo, el notario ha enviado. Ya. El notario ha enviado. Pero falta algo para que llegue a ser una oración. Entonces vamos a complementarla, vamos a presentar adecuadamente la oración y diremos el notario me ha enviado una citación. Ya. Ahí ya tenemos
la oración propiamente dicha, ¿no? Se comprende cabalmente. Así como en los grupos sintácticos que hemos revisado había núcleos, nos detuvimos con mayor detalle en los grupos nominales, grupos sustantivos, donde su núcleo obviamente es el sustantivo. Así como se organizan esos grupos sintácticos o frases en núcleo, conforme o alrededor de núcleos, la oración también se va a organizar alrededor de un núcleo. El núcleo, la palabra más importante, la palabra indispensable para organizar y para expresar una oración va a ser el verbo. Las palabras aquellas que expresan acciones o estados en algunos casos. Pero no necesariamente debemos desatender la noción de verbo y debemos más bien precisar qué tipo de verbo. El verbo de forma conjugada, y explicamos aquí un poquito. Yo puedo decir leer, pero ese enunciado, esa palabra leer no me va a connotar un mayor significado, mayor sentido completo. Si yo conjugo, si yo expreso esa palabra, ese verbo, de manera ya desarrollada, en un enunciado para comunicar algo, diré, por ejemplo, lee, ¿no? Por más breve que sea esa palabra, conforma de por sí una oración, se comprende. No hay forma de que cause confusión. Sí, transmite algo con sentido completo. Lee puede ser una orden. Entonces, la idea es que el verbo esté conjugado, no esté presentado en su forma infinitiva, que es la terminada en ar, ir, leer, cantar, jugar, bailar, no. Tiene que estar conjugado, presentado de manera desarrollada, completa. Lee, escucha, canta, etc. Una vez que el verbo ya esté conjugado, sí puede conformar una oración. ¿Y qué va a pasar con el verbo? ¿Cuál va a ser su predominancia, su importancia en la oración que ustedes van a redactar? Diremos que, sin temor a equivocarnos, diremos que la importancia del verbo es fundamental. Por los siguientes motivos, solo este verbo, solo esta palabrita va a determinar cómo ustedes van a construir un enunciado. Y vamos a explicarlo con todos esos ejemplos aquí presentados. Su hermana escribía un diario. Aquí la acción de escribir va a meritar y va a necesitar, para precisar de mejor manera la idea, va a necesitar un complemento, un objeto directo. Escribía, ya, está bien, pero ¿escribía qué? ¿A qué se dedicaba al momento de escribir? ¿Qué estaba haciendo? Escribía un diario. Entonces, retomamos la idea, ¿no? Según el verbo, ustedes van a ir organizando sus ideas. La naturaleza del verbo va a determinar la naturaleza de su enunciado, de su oración. El gobernador reside en esta casa. En ese segundo ejemplo, no necesariamente se va a necesitar un complemento. Más bien se va a necesitar un complemento directo, diremos. Más bien se va a necesitar un complemento circunstancial. Reside, el gobernador reside, vive. Ya, muy bien, pero ¿dónde vive? Vive en esta casa. Ah, ya, la idea está completa, la oración sí se comprende. Llega a cumplir su función de ser un enunciado con sentido completo. Una vez más vemos que en función de la naturaleza del verbo, va a organizarse de tal o cual forma la oración, ¿no? En este caso no se va a necesitar un objeto directo que reside, no hay forma, sino se necesita otra circunstancia. ¿Dónde reside? Ah, ya. En función del verbo es que nosotros vamos a agregar los complementos. O en su defecto, en función de los verbos, no necesariamente vamos a agregar más elementos. Andrea corre.
¿ya? Perfecto, con eso ya el enunciado tiene sentido completo de por sí. Andrea corre, ya, listo. No necesita mayor complementación esa oración. Incluso abusando de la economía de palabras, digamos, o de la brevedad de un enunciado, podemos también decir, ha nevado. Y ya. Pero nótese que aquí este enunciado, esta oración es un tipo especial de enunciado. Es una oración impersonal, porque no necesariamente se indica cuál es el sujeto. Es más, no tiene sujeto. Ha nevado, ese es un fenómeno climatológico, no le vamos a exigir un sujeto que realice la acción, simplemente es un fenómeno que se produce. Entonces, tengamos presente esa noción. La naturaleza, la cualidad inherente al verbo va a determinar que uno necesite complementar ese verbo con algunos elementos para poder construir una oración. Ahora, retomando la idea de complementos, existen algunos denominados complementos circunstanciales. Como bien su nombre lo indica, van a expresar cuáles son las situaciones en las cuales se realiza la acción que está manifestando el verbo. Puede darse el caso, como hemos revisado hace un momento, que sea necesario complementar varias, y a ustedes, ya así ligándolo con lo que es propiamente la redacción de documentos, puede darse el caso que ustedes necesiten agregar estos elementos al momento de redactar sus documentos. O puede darse el caso que no sea necesario. Todo depende de la oración que ustedes deseen transmitir. Y es por eso que se anota esta idea, ¿no? Los circunstanciales tienen muchas posibilidades de aparecer en la oración. Algunos pueden ser necesarios o no, pero sí es posible utilizarlos. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de utilizarlos? Es que ofrecen información que pueden ayudar a comprenderla. Y ahí ya ustedes son libres, independientes de cuáles y cuándo y cómo, el cómo lo vamos a revisar aquí, utilizarlos. Bien, entonces, retomando los ejemplos anteriores, habíamos indicado su hermana escribía un diario, ya. Hasta ahí la oración está completa. ¿Se puede complementar? Por supuesto que se puede complementar. Y ahí es que por eso indicamos un diario, cuando escribía, todas las noches, cuando estuvo enferma. Es más, hay dos ideas de tiempo, ¿no? Cuando lo escribía todas las noches y a su vez cuando escribía todas las noches, cuando estuvo enferma. Depende, y lo que quiero que ustedes tengan, deseo, anhelo que ustedes tengan presente, estimadas y estimados, que la organización, y más aún, o más allá también de la organización, que la presencia o el uso de circunstanciales en general de palabras depende mucho de la intención que ustedes tengan al momento de escribir. Pero esa composición o ese uso, esa intención debe obedecer a una serie de pautas para componer las oraciones, que son las que estamos revisando. Tenemos aquí el otro ejemplo. El gobernador reside en esta casa. Ya, muy bien. En esa casa, ahí tenemos una idea del lugar donde reside, en esta casa. ¿Hace cuánto tiempo vive? Hace varios años. Ahí hay una idea de tiempo. Hay una idea del lugar, casa, y hay una idea de tiempo, varios años, ¿no? Andrea corre, que habíamos visto que era la oración, digamos, la más independiente de todas. De por sí se comprendía así, se captaba de inmediato. Pero puede darse el caso que ustedes necesiten añadir más información al momento de redactar y dirán, ¿no? Corre por el parque. ¿Dónde corre? Por el parque. Circunstancia del lugar. ¿Cuándo corre? Todas las mañanas. ¿Con quién corre? Acompañada de su mascota, de su canino. Van en función del propósito comunicativo, ustedes agregando ideas. Ha nevado durante 3 días seguidos en el norte de España.
¿Cuándo ha nevado? En 3 días seguidos. ¿Dónde ha nevado? En el norte. De esa forma se organizan las oraciones. ¿Qué va a pasar? Y es necesario que dejen esta noción porque les va a servir muchísimo al momento de redactar. ¿Qué puede pasar con los circunstanciales? Poseen movilidad de movimiento. Ustedes lo pueden trasladar. Incluso de haber estado al final, lo pueden trasladar al inicio. Y aquí ya poco a poco vamos, como ya estamos hablando de la construcción de una oración, vamos a requerir apropiarnos o utilizar mejor ya otros instrumentos, en este caso ortográficos, que serían los signos de puntuación. Y me explico. En el segundo ejemplo, si yo digo, cuando estuvo enferma, su hermana escribía un diario todas las noches. Ya hemos visto que ese no es el orden natural de una oración. Una oración empieza con un sujeto, con un verbo y el predicado, ¿no? Y cuando hablamos de verbo, hablamos de que necesita ese verbo complementos y a su vez ese verbo con sus complementos conforma el predicado. Pero ¿qué está pasando ahí en el segundo ejemplo? Hay un elemento, hay un complemento de la oración que se ha trasladado al inicio. Ese no es el orden natural de redactar, estimadas y estimados. La persona al momento de redactar, por efectos, digamos, o con el propósito de presentar la circunstancia del tiempo, ya habrá tenido sus motivos, pero se ven sus motivos reflejados en la construcción de la oración. Por presentar esa circunstancia de tiempo cuando estuvo enferma, es que ha alterado, esa persona que ha redactado esta oración, ha alterado el orden natural y ha colocado este complemento al inicio. Bien, ustedes tienen toda la libertad de conformar, siempre y cuando resulte adecuado, ¿no? Conforme a estas pautas que estamos revisando. Pueden alterar el orden de los elementos, de los complementos en la oración. Pero para marcar ese orden, ustedes necesitan utilizar los signos de puntuación. Es por eso que les mencionaba hace un rato. Ya a este nivel de construcción de oración, la herramienta fundamental es no solamente conocer estas cuestiones gramaticales de sintaxis, de orden de palabras, sino también complementarlas con nociones de ortografía y puntualmente de signo de puntuación. Y es que, en este caso, y es por eso que la coma se utiliza al final de este complemento que se ha colocado al inicio para precisamente marcar que se ha desordenado, que se ha trastocado el orden de la oración. Y es por eso que ustedes muchas veces en documentos que leen encuentran este tipo de construcciones. Ideas, nociones, pueden ser de lugar, de tiempo, de finalidad, de causa, etc. Ideas, nociones que van al inicio de la oración y ojalá que las hayan encontrado utilizando coma para que hayan podido comprender mejor. Pero ya estamos viendo que es necesario, y ustedes se van a apropiar en este diplomado de ortografía y redacción, de esos usos, ¿no? de esas pautas de redacción adecuadas para que se pueda comprender su texto de manera eficaz. Bien, nos quedamos entonces con esa idea de que los circunstanciales pueden moverlo, pero en este caso puntual, si lo van a mover al inicio, es necesario marcar ese movimiento, digamos, esa trastocación del orden, empleando la coma al final de complemento. Bien, vamos ahora sí, una vez que ya hemos presentado todo este panorama teórico de cuáles son los elementos de la oración, vamos a presentarles las primeras pautas para redactar oraciones de manera correcta. Y la primera sería eliminar la ambigüedad. Habíamos indicado que una ambigüedad es una confusión, de forma muy básica, ¿no? Es una confusión que puede darse al momento de leer algo. Pero aquí ya lo vamos a precisar de manera un poquito más específica y diremos que es un fenómeno que se produce cuando una oración puede interpretarse en dos sentidos, en dos significados, de dos maneras diferentes, distintas.
Grafiquemos esa idea, ¿no? Vamos a explicar cómo se produce la ambigüedad con este caso puntual. Se comprometió a terminar el trabajo la semana pasada. Pero ahí ya al momento de leer se me viene a la mente la duda y la inquietud, que es lo que ustedes siempre deben evitar que le suceda a la persona que lee esos documentos. La semana pasada, pero ¿cómo ha sido la cuestión? ¿Cuál ha sido su intención de expresarse? Quiso decir que la semana pasada hizo la promesa, o sea, se comprometió a hacerlo, ¿no? La semana pasada del 15 al 19, digamos, o es que está queriendo decir que el trabajo debía culminarse en esa fecha, en la semana pasada, la semana que ha acontecido del 15 al 19, digamos. Nos damos cuenta de que aquí se produce ambigüedad. Como mínimo, esa oración, tal cual está redactada, se puede interpretar de dos formas. Soluciones, ingenieras, ingenieros. ¿Qué hacemos ante este problema? Vamos a hacer lo siguiente. Hemos visto que los complementos los podemos trastocar en cuanto a su orden, los podemos desordenar. Y es lo que vamos a realizar en este caso. Vamos a trasladar el complemento a la semana pasada y diremos entonces, para redactarlo de manera adecuada, ¿no? Eliminando la ambigüedad. La semana pasada, coma, se comprometió a terminar el trabajo. Y de esa forma no da lugar a que se produzca una ambigüedad. Porque ahí estamos precisando y marcando que la promesa de terminar la realizó la semana pasada. La semana pasada se comprometió a terminar el trabajo. Zanjada entonces, eliminada la ambigüedad. Zanjado el asunto. Esos recursos son los que ustedes poco a poco y a lo largo de estas sesiones son los recursos que ustedes deben internalizar, deben apropiarse de estas nociones, de estas recomendaciones para que puedan redactar mejor. Entonces, quédense con esa primera idea. La ambigüedad ustedes la van a desterrar de sus textos, de sus documentos. Y una opción es alterando el orden de los elementos que ustedes utilizan para redactar. Ahora, existen varias formas en que se puede presentar la ambigüedad. Vamos a revisar algunas. Graficando lo anterior, o mejor dicho, ya presentándolo en un caso puntual o en un criterio puntual, diremos que el ejemplo anterior era se producía ambigüedad en él por el factor de la mala ordenación de los complementos, ¿no? Por ordenar mal los complementos se producía confusión en el ejemplo anterior. Ahora, otro complemento de este criterio, de este factor, lo tenemos aquí presentado. Un elemento que complementa a otro se ha insertado entre dos que deben ir unidos. Y aquí tenemos graficada esa idea. Vamos a leerla. El deportista declaró que no había ingerido sustancias prohibidas repetidamente. Por no ordenar bien esos complementos, damos lugar a 1, 2, 3, 4 posibles interpretaciones, todas ellas válidas en función de lo que leemos aquí, en función de cómo se ha redactado esta oración. ¿Qué haríamos entonces para
comunicar mejor. Para comunicar de manera eficaz, debemos precisar cuál es nuestra intención, qué idea queremos expresar. Y para eso vamos a utilizar las preguntas que están ahí debajo, ¿no? Si es que la persona que ha redactado esta oración quiso decir que el deportista declaró esa noticia repetidamente, perfecto. Podemos ayudar a la redacción a mejorarla y diremos, el deportista declaró repetidamente que no había ingerido, etcétera, etcétera. Ya. Nótese entonces, ordenando bien la oración, podemos llegar a transmitir un significado y podemos lograr nuestra intención comunicativa. ¿Cuál es la otra posible intención que pudo haberse tenido? El deportista, ¿qué se quiso decir? Que no las había ingerido las sustancias. Ok, entonces, también podemos trasladar el adverbio repetidamente, lo podemos poner al inicio. Podemos decir, repetidamente el deportista declaró que no había ingerido sustancias prohibidas. Y este término ahí repetidamente como que causa interferencia, lo ponemos al inicio y ya el resto, el verbo y sus complementos quedan marcados de manera clara. Ahora, la tercera interpretación, y si es que es una interpretación, es probable que se haya querido dar a entender esa idea. Bueno, vamos a expresar esa idea, ¿no? Se quiso expresar que no las había ingerido repetidamente. Ya, entonces vamos a acomodar los elementos para que se exprese ello, ¿no? Si es que se quiso interpretar que no las había ingerido repetidamente, ordenémoslo así. El deportista declaró que no había ingerido repetidamente sustancias prohibidas, ¿no? Que no había sido reiterado ese mal proceder. Así lo estamos ordenando y estamos cumpliendo el propósito comunicativo simplemente al ordenar de forma adecuada los enunciados en función de lo que queremos transmitir. La última opción. ¿O acaso es que no había ingerido las que habían sido prohibidas repetidamente, ¿no? Que habían sido prohibidas en varios periodos, ¿no? Entonces diremos, tal cual está en el ejemplo, ¿no? Declaró que no había ingerido sustancias prohibidas repetidamente, ¿no? Que las sustancias habían sido descartadas del canon deportivo de las sustancias de manera consecutiva. La idea entonces, estimadas, estimados, es la siguiente. Ustedes deben tener cuidado al momento de organizar los elementos de su oración para poder transmitir la idea correcta, la idea que ustedes están planteando al momento de escribir y para poder de esa forma lograr su propósito comunicativo. En este caso, vemos que el propósito comunicativo de informar, porque esto tranquilamente pudo haberse rescatado de una noticia, y si es que esa noticia hubiera estado redactada de esa forma, hubiera estado muy mal redactada, entonces no se hubiera logrado el propósito que es informar. Informar en función de los diversos, las diversas variantes que estamos viendo ahí en las preguntas. Quédense entonces, por favor, con la idea de que para lograr el propósito comunicativo deben organizar sus ideas en las oraciones de forma correcta. Otro factor que puede ocasionar la ambigüedad, es decir, la doble interpretación al momento de redactar sus oraciones, va a ser el relacionado con la falta de cohesión, con la falta de ligación en los elementos de una oración. ¿Cuándo se va a producir? No queda claro con cuál elemento se relacionan algunas categorías gramaticales, algunas palabras. Y aquí tenemos dos casos concretos. Juan le dijo a María que trajera sus papeles. Ajá, sus papeles. Pero ¿los papeles de él o los papeles de ella?
¿cómo podemos solucionar esta ambigüedad? Sus papeles es un elemento gramatical, que es un posesivo, pero este elemento gramatical no queda claro con cuál... esta categoría gramatical no queda claro con cuál elemento se relaciona, ¿no? Sus papeles, no se sabe si se refiere a Juan, o sus papeles, no se sabe si se refiere a María. Una solución puede ser la siguiente. Juan, si es que queremos aludir a que traigan los papeles que le pertenecen a Juan, podemos redactarlo así. Juan le dijo a María que trajera los papeles de él. Y ahí estamos marcando a quién corresponden los papeles. Juan le dijo a María que trajera los papeles de él. Ya, salvamos esa ambigüedad y comunicamos mejor, que es la idea siempre. Ahora, otro caso. Me encontré con Ana saliendo del cine. Muy bien, estaban saliendo del cine, pero ¿quién salía? ¿Salía la persona que está hablando? ¿Salía Ana? No queda claro. Se produce ambigüedad. Entonces, estimadas, estimados, el lenguaje es maleable. Es maleable en el sentido de que ustedes le pueden dar forma. La forma que consideren siempre y cuando sea organizada adecuadamente. Puede reformularse así. Al salir del cine yo me encontré con Ana. ¿No? Y así ya precisamos mejor y comunicamos la idea de manera correcta, ¿no? Al salir del cine yo me encontré con Ana, ¿no? Bien. Otro factor que puede ocasionar la ambigüedad va a ser la puntuación deficiente. Habíamos dicho hace un momento que en este nivel de redacción ya entra a detallar los signos de puntuación para poder organizar las ideas de manera apropiada. ¿Qué va a suceder en este caso de la puntuación deficiente? Según el lugar en el cual coloquemos, por ejemplo, una coma, la oración puede cambiar absolutamente su significado. Y tenemos ahí la evidencia marcada en estos dos ejemplos. Si yo digo, lo haré como había prometido algo, ¿no? Pero si no utilizamos una coma aquí, como está plasmada esa oración, la interpretación lógica y válida es, lo haré del modo que había prometido hacerlo. Lo haré como lo había prometido, ¿no? Como había prometido, de la forma en que en que me había comprometido, que había pactado realizarlo. Pero si colocamos una coma, el sentido cambia. Lo haré como había prometido. Ahí la interpretación es, había prometido hacerlo y lo haré. Entonces, vemos aquí en este segundo caso lo siguiente. Se presenta la oración y se presenta un inciso, una explicación, una aclaración. Y esa aclaración, estimadas y estimados, nosotros somos libres, independientes de plasmarla, de expresarla, pero necesitamos utilizar la coma para insertar la aclaración, ¿no? Tranquilamente ahí, en este segundo caso, pudo expresarse la oración simplemente con las dos primeras palabras. Lo haré. Pero si nosotros queremos agregar la idea de que
hubo un compromiso de por medio, si queremos agregar esa aclaración, debemos de utilizar la coma. Entonces, volvemos a la idea que ya estamos presentando desde hace algún momento. Toda forma de organización de nuestro discurso va a depender de nuestro propósito comunicativo. En función de la intención que yo tengo de comunicarme, en función de ese propósito, yo voy a organizar mi discurso. En función de ese propósito, yo voy a redactar, yo voy a organizar las palabras, yo voy a utilizar los signos de puntuación. En ese segundo caso, si es que yo, reitero la idea, quiero agregar esa aclaración, ¿no? De repente quiero refrescarle la memoria a las personas que van a leer esa oración, hacerles recordar, ojo, yo ya lo había prometido, entonces, para precisar esa idea de aclaración, colocamos coma después del verbo haré y antes de la palabra como, porque la aclaración, estimadas y estimados, es justamente esa, como había prometido. Entonces, ustedes, ya esto después lo vamos a revisar cuando estudiemos los usos de los signos de puntuación. Ustedes, para ingresar una aclaración en su oración, deben utilizar la coma al inicio de la aclaración y al final de la aclaración. En este caso, si su aclaración está presentada al final de la oración, la única opción que tienen es utilizar la coma al inicio de esta aclaración. Bien, entonces vamos revisando otros casos en los cuales la ambigüedad se produce si es que la puntuación de la oración es deficiente. El primer caso, María, Luisa y Marta viajan siempre juntas. Ahí hablamos de dos personas, porque es María Luisa y Marta. Pero con simplemente colocarle la coma enumerativa, ya estamos marcando que son tres personas, ¿no? Estamos hablando de María, en primer lugar, estamos hablando de Luisa en segundo lugar, y estamos hablando de Marta en tercer lugar. Tres personas. Esta segunda pareja de ejemplos es demasiado usual y común que cause dudas al momento de redactar. Es muy usual, es bastante común. Incluso yo, que soy editor de textos, la puedo comprobar y constatar esta duda y este mal uso de la coma en personas que supuestamente sí deberían dominar los aspectos ortográficos, llámese correctores y redactores. Puede darse el caso en muchas ocasiones que no redactan bien utilizando la coma en este caso que vamos a revisar. Los detenidos que tienen antecedentes irán a la cárcel. Aquí estamos hablando de la frase que tienen antecedentes, es una aposición especificativa. ¿Quiénes son esos detenidos? Los detenidos que tienen antecedentes. Solamente ellos van a ir a la cárcel. Por ser una aposición especificativa, no necesita comas. Pero, sin embargo, no obstante, si nosotros quisiéramos aclarar que estos malhechores tienen antecedentes, o sea, no queremos especificar que son los que tienen antecedentes, sino nosotros queremos aclarar a la persona que va a leer esta oración, que puede no saberlo, queremos aclarar que estas personas tienen antecedentes, nosotros forzosa y necesariamente debemos utilizar comas. Forzosa y necesariamente. Recuerden la pauta indicada en la oración anterior, en el ejemplo anterior, del otro slide. Se intercalan comas
Se utilizan comas antes y después de la aclaración. Ese es un uso fundamental de las comas. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque se supone que debería algunas personas que se ganan la vida escribiendo deberían conocerlo. Lamentablemente este error, les mencionaba, se produce en muchos medios, en muchos libros, pero ustedes ahora en este diplomado de ortografía y redacción están dándose cuenta de que deben evitar ese error. Cuando quieran especificar, no colocan comas. Los detenidos que tienen antecedentes irán a la cárcel. Ahí están especificando. Pero si quieren aclarar que esos detenidos tienen antecedentes, la aclaración siempre, estimadas y estimados, coma al inicio y coma al final. Esa es la pauta, y si es que no se sigue esa pauta, podemos llegar a causar ambigüedad. Bien, otro factor que puede ocasionar ambigüedad o doble interpretación en nuestro discurso escrito, en nuestra redacción, es una acentuación indebida, es decir, y quedémonos con la idea de acentuar, ortográficamente, porque hay dos tipos de acentuación. La acentuación ortográfica, la colocación de la tilde, y la acentuación prosódica, que es la acentuación de pronunciación. Aquí estamos hablando de la acentuación ortográfica, la colocación de la tilde. Una oración, decimos, puede variar completamente su significado según estén acentuadas las palabras. Un ejemplito básico, el té me gusta mucho. El té, la bebida, la infusión, si se tilda, va a aludir justamente a ese sustantivo y se puede interpretar de esa forma. Pero si yo digo, él te gusta mucho, ahí varía absolutamente la situación. El pronombre, el tildado, se refiere a una persona sin mencionar su nombre. Y el pronombre te sin tilde alude a una persona. Té con tilde es un sustantivo, una bebida, una infusión. Té con tilde té sin tilde, perdón, es un pronombre. Todo este casito, este ejemplito concreto obedece a la noción de tildación en palabras monosílabas. Obviamente lo vamos a revisar en lo sucesivo, pero les adelanto que los monosílabos no se tildan. Así que por más fe que tengan, la fe, si ustedes la quieren trasladar al plano escrito, no se tilda. Y así hay muchos ejemplos de monosílabos que no se tildan. Solo hay algunos casos concretos y precisos de palabras monosílabas de una sola sílaba que se tildan. Lo veremos luego. Otro caso en el cual se evidencia que la acentuación ortográfica, la colocación de la tilde puede causar o no ambigüedad es el siguiente. Ha preguntado quién está sentado al fondo. Una persona ha formulado la pregunta de quién, de qué individuo está sentado al fondo, ¿no? Ahí tenemos el quién con tilde. Si marcamos ese quién con tilde, obviamente vamos a asociar nuestro enunciado con una pregunta. Ese mismo enunciado, si es que no tuviera tilde, de inmediato va a simplemente a expresar una afirmación. Y así leemos. Ha preguntado quién está al fondo. Es decir, la persona que se sienta al fondo es el individuo que ha formulado la pregunta. Nótese entonces como simplemente la colocación o no de una tilde, de algo tan quizás para algunos meramente accesorio, puede cambiar o no el sentido, el significado de una oración.
Es por eso, y no por cuestiones meramente académicas, sino por cuestiones fundamentalmente prácticas de mejora de nuestra comunicación, escrita en este caso. Es por eso es que nosotros necesitamos apropiarnos de todos esos conocimientos ortográficos, ya sea tildación, ya sea puntuación, para, y lo menciono desde la sesión anterior, para poder mejorar nuestra redacción. Entonces, el conocimiento que nosotros vamos a tener en las sucesivas sesiones va a ser un conocimiento no meramente teórico de querer aprender ortografía por aprender ortografía en sí. Ese no va a ser el fin. El último fin va a ser aprender ortografía para redactar mejor. Ese va a ser el propósito. Bien. Ya habíamos revisado la primera pauta. La primera pauta era eliminar la ambigüedad. Hemos visto cómo se presenta la ambigüedad en nuestra expresión escrita al momento de redactar oraciones, y ya hemos indicado cuáles son las pautas, las indicaciones para no caer en este error de la confusión, de la doble interpretación. Ahora vamos a presentar otro consejo para poder crear oraciones, para poder redactar adecuadamente. Aquí es que vamos a emplear todas las pautas, todas las nociones, todos los consejos del libro que les había presentado al inicio, el Manual de Estilo de la Lengua Española. Concordancia, estimados y estimadas, es un tema amplio, es un tema no necesariamente muy complejo, pero sí es amplio. Lo que se ha hecho en este caso es seleccionar una fina selección de ejemplos concretos que pueden causar dudas en las personas al momento de redactar. Se los está trayendo aquí a la presentación para que ustedes tengan nociones de cómo pueden aplicar estas nociones, valga la redundancia, y puedan redactar mejor. Bien, habiendo dicho esto, vamos a empezar con cuáles son los casos de concordancia que debemos conocer, ¿no? Debemos prestar atención a la concordancia. Diremos primero que la concordancia es la identidad de rasgos gramaticales, es decir, ya aterrizando un poquito la idea. En gramática las palabras deben concordar en género, que es masculino femenino, en número, que es singular, plural, ¿no? Es lo primero que diremos. ¿Qué va a pasar con el sujeto y con el verbo? Nótense que estoy aquí hablando de dos elementos fundamentales de una oración. El sujeto, que es la persona que realiza la acción, y el verbo, que es la acción propiamente dicha. Van a concordar el número y persona. Y aquí tenemos dos casitos. El primer casito, ellos tenían un horario especial. Ellos es el sujeto, tenían es el verbo. Ambos elementos están expresados en tercera persona, ellos, la persona que habla, y ambos elementos están expresados en número plural, ¿no? ¿Cuántas personas realizan la acción? ¿Una? No, varias. Por lo tanto es un número plural. Debe haber siempre esa correspondencia, esta identidad de rasgos gramaticales al momento de expresar las oraciones. Un segundo ejemplo, aquí lo tenemos, tú ya lo sabías. Ahí hablamos de la segunda persona. No es la primera persona que habla, más bien es la segunda persona la que escucha. Y el número en este caso, tanto el sujeto tú y el verbo sabías, está en número singular, ¿no? ¿Quién realiza la acción? ¿Varias personas? No, una sola persona, por lo tanto está en número singular. Este es lo básico, pero existen casos que pueden plantear dudas, y todos esos casos los vamos a despejar. Los casos, todos los casos, mejor dicho, que se presten más como para redactar de forma adecuada. Hay algunos que son muy rebuscados y los he dejado de lado. Bien.
¿Cuál es la primera pauta en cuanto a concordancia de sujeto y verbo? La tenemos aquí presentada. Todas estas palabras, aquí vamos a remitirnos directamente al final. El resto de, el X%, la mitad de, la mayor parte de, la totalidad de, un tercio de, un grupo de, etcétera. ¿Qué va a pasar? La concordancia va a ser aceptada y permitida en singular y en plural. Entonces yo puedo decir, la mayoría de los asistentes aprobó la propuesta, o también puedo decir, la mayoría de los asistentes aprobaron la propuesta. Y todo esto, esta posibilidad de opciones obedece a lo siguiente. Obedece a que la concordancia puede darse con el núcleo del sujeto, que sería mayoría, y por eso que se dice la mayoría aprobó, o la concordancia, y esta norma, esta pauta es reciente. Recuerden que este libro que les he presentado y de donde estoy tomando los ejemplos es del 2018. Antes la norma era otra, ahora les presento la norma obviamente actualizada. La norma actualizada entonces dice que la concordancia en estos casos también puede darse con el complemento, con el sustantivo del complemento, que sería asistentes, ¿no? El complemento es de los asistentes y el sustantivo del complemento es asistentes. Y el verbo, según esta novísima, muy reciente, 2018, muy reciente pauta, la concordancia puede establecerse también con este sustantivo del complemento, ¿no? Por eso que se dice, la mayoría de los asistentes aprobaron, los asistentes, la propuesta. Bien, no me gusta dejarlos en el limbo de que puede ser o una o la otra. Yo soy la idea en estos casos de zanjar posiciones, marcar una pauta. Les aconsejo marcar la concordancia en plural y me explico. No es necesario ahondar en detalles, pero los manuales de redacción que he revisado indican lo siguiente. La palabra mayoría no necesariamente reviste mayor o no conlleva mayor sustancia significativa. Lo que le da sustancia significativa a esta oración es la palabra, hablando del sujeto obviamente, es la palabra asistentes. Por lo tanto, estoy en la posición, me encuentro en la situación adecuada de recomendarles que, dado que la Real Academia Española nos da las dos posibilidades, de sugerirles la segunda. Y ya les he sustentado porque la mayoría de los asistentes aprobaron la propuesta. Está perfectamente redactada su oración si es que optan por la concordancia en plural. Bien, seguimos con otro caso. Si es que el verbo es copulativo, y aquí me detengo un instante para refrescar la memoria, si es que alguna vez lo han escuchado este concepto. El verbo copulativo es aquel que necesita, como su nombre lo dice, cópula, necesita unión con su complemento. Y son los verbos ser, estar, parecer, los más usuales, ¿no? Pues si yo soy un capacitador, él está cansado, ella parece feliz, ya. Siempre va a necesitar ese verbo copulativo de un complemento para poder concretar su significado. De lo contrario, no funciona solo. Él es, yo estoy, ella parece, no, falta algo. Por eso se denomina copulativo. Necesita cópula, necesita unión para complementar su significado. Bien, habiendo dicho esto, presentado la noción de copulativo, prosigamos. Siempre se va a considerar más adecuado establecer la concordancia plural, en este caso, en que la oración contenga verbo copulativo. Y diremos entonces, la mayoría de las personas son sinceras, ¿no? El verbo ser, ahí está conjugado de la forma son, está presentado de esa manera, y es por eso que la concordancia, el verbo, está en plural, ¿no? Buena parte de los turistas están agotados. Nótese que aquí estamos recogiendo, perdón que regrese, todos los casos que están mencionados al final de
de aquí la diapositiva, el resto de, el X% de, la mitad de, todos esos casos, cuando se utilizan complementados con verbos copulativos, dichos verbos copulativos van a expresarse en plural, ¿no? Seguimos entonces. El 10% de los colaboradores parecen mayores de 30. Ven entonces, comprueban de esta forma que la pauta que les di en la diapositiva anterior no está tan lejana de la realidad, ¿no? De la realidad recomendable, digamos. La misma Real Academia está indicando que se considera más adecuado establecer la concordancia en plural con estos verbos copulativos. Basémonos en esta pauta entonces, en estos casos. Siempre con la idea de nociones de sustantivos de grupo, ¿no? Infinidad de, cantidad de, gran número de, ¿no? Siempre la concordancia va a ser normal en plural y por eso es que al redactar se redacta así, ¿no? Existen infinidad de posibilidades, ¿no? Cantidad de personas vinieron, multitud de especies están en peligro, gran número de personas acudieron. Ojo, con estas palabritas, ¿ah? Infinidad de, cantidad de, multitud de o gran número de. La concordancia, de ahora en adelante, si es que ustedes la ven, estas palabritas en textos, documentos, o si ustedes la quieren redactar, siempre la van a establecer la concordancia en plural. Bien. Pero ¿qué va a pasar con los casos de pareja, gente, ejército, los ya usuales y comunes sustantivos colectivos, ¿no? Pareja, estamos hablando de dos, gente, de varias, ¿no? No se precisa exactamente. Ejército, ni qué decir, varias también, personas. Aquí en este caso sí la norma varía. Y de hecho ustedes, por su intuición de usuarios del idioma, no me van a dejar mentir. Es bastante inusual decir la gente vinieron, ¿no? O la pareja están alegres. No se expresa uno de esa forma, ¿no? La concordancia en este caso es en singular, ¿no? El sujeto, la gente está en singular, por lo tanto el verbo también en estos casos debe estar en singular. La gente vino pronto, la pareja está alegre. Ojo, en estos casos que estoy marcando aquí, pareja, gente, ejército, todos los sustantivos colectivos, que son distintos de los casos que hemos revisado hace un momento. Ahora, siempre siguiendo con esas nociones de grupo, ¿no? En general, digámoslo así. Con sustantivos como clase, especie, género, tipo, variedad, siempre aludiendo a grupo. La concordancia se puede establecer en singular, que es más formal, y ya la Real Academia Española, cuando les indica que es más formal, es lo más recomendable para redactar documentos administrativos, que es el caso de ustedes, y es mi caso cuando redacto mis documentos. La concordancia debe ser en singular, ¿no? Es la más formal. Y ahí tenemos en el ejemplo, este tipo de eventos suele, optemos por lo más formal según la RAE, tener mucho éxito. ¿Y por qué la concordancia aquí sí en la opción formal me refiero, sí se marca la concordancia singular, porque se recomienda entonces concordar con tipo, ¿no? El tipo de eventos suele tener, o ese tipo de eventos suele tener mucho éxito. Ahora, yo paréntesis, ¿ya? Les sugiero que esto lo tengan si es que lo quieren revisar después con detalle, lo tengan impreso y lo lean frecuentemente. Y de llegado el caso en que se presente al momento de redactar este caso, esta situación, ya lo tienen ahí a la mano y revisan, ¿no? Revisan automáticamente cuál es el escenario que se presenta y toman la opción que estamos aquí presentando, ¿no? Porque de hecho,
son varias situaciones nuevas que ustedes están revisando y definitivamente no se les va a quedar grabado en la mente todo, ¿no? Siempre es bueno tener la ayuda en memoria de una separata impresa. Bien, cerramos paréntesis. ¿Qué va a pasar con estas mismas palabras, clase, especie, género, tipo, variedad, etcétera, cuando se utilizan expresadas o utilizando verbos copulativos como ser, estar y parecer? Ahí la cuestión va a cambiar porque la concordancia nos la sugieren que la realicemos nos sugieren que realicemos la concordancia en plural. Este tipo de personas, son muy divertidas, ¿no? La concordancia aquí obviamente ya no se sugiere marcarla con la palabra tipo, sino que la concordancia se sugiere presentarla con la palabra son, ¿no? Personas son, ¿no? El sustantivo y el verbo que van a concordar van a ser personas y son, ¿no? Ambos, si personas está en plural, el verbo ser va a estar en plural, ¿no? Personas son. Bien. Dejamos de lado todo el primer bloque de sustantivos que aluden a grupo, ¿no? A variedad de elementos. Ahora pasamos a otro tipo de recomendación, que también es, y se los digo por experiencia, porque alguna vez me ha pasado a mí, también son engorrosas y causan duda. Y la duda, estimadas, estimados, nos quita tiempo a veces cuando redactamos. El simple hecho de detenerse uno a pensar cómo en verdad se redacta, y algunos otros quizás pueden hasta buscar la pauta o la norma en internet. Dicho sea de paso, buscar en internet es a veces irte por las antípodas o a veces las recomendaciones te mandan al desvío. Esa duda quita tiempo. Entonces, para evitar esa duda, los solicito que estén aquí en este diplomado. Y mi duda era, regresando aquí a este caso, mi duda era, ¿qué va a pasar cuando teníamos este tipo de construcciones? El verbo ser, ¿no? Uniendo un elemento que, en este caso, las nuevas leyes, el sujeto, que puede estar en plural, y el complemento, el verdadero problema, que está en singular. Pero ¿cómo armo entonces la concordancia? ¿Cómo escribo mi oración a fin y al cabo en estos casos? ¿Qué nos dice la Real Academia Española? Nos dice lo siguiente: siempre marquemos la concordancia en plural, más allá de la posición de los elementos, más allá de si el primer elemento que está en singular está al inicio y el segundo elemento que está... no interesa el orden. Si es que ustedes ven un elemento en plural y otro en singular y lo quieren relacionar mediante los verbos ser, estar y parecer, automáticamente el verbo lo redactan en plural y dirán entonces, las nuevas leyes son el verdadero problema. Pueden haber dudado, y yo también lo he hecho alguna vez, quizás decir, las nuevas leyes es el verdadero problema, porque estamos hablando del problema, pero no. La norma entonces nos indica lo siguiente: la concordancia en plural. Y lo mismo, aunque suene raro, pero es lo correcto, lo mismo va a suceder en este caso aquí abajo. El verdadero problema son las nuevas leyes, ¿no? Entonces es incorrecto decir el verdadero problema es las nuevas leyes. No, incorrecto. Lo correcto es el verdadero problema son las nuevas leyes. Cuando hay un elemento, el verdadero problema que está en singular, que lo quiere uno vincular con un verbo copulativo, ser, estar, parecer, para hablar, ¿no? Para expresarse sobre otro elemento que está en plural, lo que va a mandar siempre va a ser el plural.
Siempre. Quedémonos, entonces, hablando siempre de verbos copulativos, ser, estar y parecer. Quedémonos entonces con esa recomendación. Ahora, ya vamos a hablar de otro aspecto también de la concordancia entre sujeto y verbo. Vamos a hablar del caso correspondiente a dos sustantivos que están coordinados. Y cuando hablamos de coordinación, nos referimos a que están relacionados por la conjunción y. Ahí tenemos el ejemplo. La educación y la cultura constituyen la base, o constituye, la base de cualquier nación. La Real Academia nos da la opción de redactar nuestra oración utilizando el verbo en singular o en plural. Ojo, lo común, y lo marcamos ahí al inicio de la recomendación, lo habitual es que la concordancia sea en plural. Pero ¿qué va a pasar en este caso concreto que he leído? Si los sustantivos por i se entienden como un conjunto, es decir, si asociamos nosotros educación y cultura como un mismo constructo, como una misma idea, podemos utilizar la concordancia en singular, y es por eso que ahí se da la opción, ¿no? La educación y la cultura constituye la base de cualquier nación. De nuevo, marco mi posición, fijo mi idea, y de ese modo también se las traslado a ustedes para que no tengan dudas. Si nos da las dos opciones la Real Academia Española, yo les sugiero que hagan concordar el verbo en plural y digan entonces y escriban la oración así: la educación y la cultura constituyen la base de cualquier nación. ¿Y cuál es el sustento de mi recomendación? El sustento es el siguiente. Puede parecer a una persona que no maneje esta cuestión que ustedes están manejando en este diplomado, en este preciso momento, puede parecerle, si es que lee esta oración con el verbo en singular, puede parecer un error. Entonces no queremos dar la imagen, al momento de redactar nuestros documentos, no queremos dar la imagen de que hay un error. Lo que queremos es en primer lugar, comunicar de manera eficaz, y también sabemos que la redacción reviste o da la idea de que existe un cierto prestigio al momento de que las personas leen nuestro documento, y no queremos dar la idea de que hemos cometido un error. Entonces, para evitar ello, vamos a marcar la concordancia en plural, con el verbo en plural, y diremos: la educación y la cultura constituyen, ambas, las dos, la base de cualquier nación. Si es que los sustantivos van después del verbo, siempre hablando en este mismo caso de que los sustantivos estén coordinados, es decir, relacionados con la conjunción y, vamos a marcarlos también, marcar el verbo, les sugiero, en plural. La indicación de la Real Academia nos dice: es posible usar el singular cuando asociamos, ¿no?, el sol y playa como un elemento individual, digamos, ¿no? Pero no, evitemos la mala interpretación, evitemos que esto pueda parecer un error, y optemos por lo más común, que es marcar la concordancia en plural, ¿no? Entonces diremos: nos gustan mucho el sol y la playa, ambos. Le encantan el fútbol y la natación, los dos. Verbo en plural. Entonces es la recomendación que yo les doy de muy buena fe. A ver, proseguimos. Sucede aquí algo. Cuando no es que se pueda dar a entender que los sustantivos se refieren a una sola idea, sino que
forzosa y necesariamente ambos sustantivos aluden a una misma persona, a una misma entidad, aquí sí, definitivamente, el verbo tiene que ir en singular. Aquí no hay lugar a interpretaciones. No existe una u otra opción. No. Aquí, si hablamos, por ejemplo, el presidente y principal accionista de la compañía, esos sustantivos sirven para representar a una sola persona. Entonces, dado que estamos hablando de una sola persona, a pesar de utilizar dos sustantivos para referirnos a ella, si hablamos de una sola persona, organizamos nuestra redacción concordando el verbo en singular, ¿no? Porque es una sola persona a la cual nos referimos. El presidente y principal accionista de la compañía confirmó la decisión, porque no son dos personas, es una sola, bueno, presentada con dos sustantivos, pero es solo una entidad. Bien. Aquí ya no hablamos de los sustantivos relacionados con la conjunción y. Aquí hablamos sobre sustantivos unidos mediante locuciones conjuntivas junto con, así como. ¿Qué va a pasar en estos casos? Vamos a armar la concordancia en singular. Siempre y cuando, regresamos a la idea mencionada hace un momento, siempre y cuando consideremos que ambos elementos conforman una unidad, ¿no? Si decimos, la ayuda de su universidad, así como la de su propio equipo, resultó esencial en el éxito de la empresa. Estamos hablando entonces de la ayuda y de dos cuestiones, de la universidad y del propio equipo. Pero en sí, la concordancia debe marcarse con el núcleo del grupo sintáctico que funciona como sujeto, que sería ayuda. Por eso se marca la concordancia en singular. La ayuda resultó esencial, ya sea de una u otra fuente, pero estamos hablando de la ayuda. Lo mismo sucede en el segundo caso. La luz indirecta junto con la dirigida a objetos específicos, siempre hablando de la luz, ya sea de una o de otra fuente, hablando de la luz, proporciona una perfecta iluminación ambiental. Por eso se marca la concordancia en singular. ¿Qué va a pasar ahora con este tipo de ejemplos que son usuales en cuanto a causar dudas? Va a pasar lo siguiente cuando tenemos los verbos presentados de esta forma, utilizando el pronombre se y un verbo conjugado, ¿no? Se hacen fotocopias, se venden casas, ese ejemplo es común y reiterado verlo en diversos papeles que promocionan algún negocio. ¿Se venden casas o se vende casas? Vamos a ver cómo se ve. Si el sustantivo o el grupo nominal, ¿no?, sobre el que recae la acción verbal, en este caso, en este primer ejemplo, hacer, es el elemento que va a marcar la acción del verbo. Si este sustantivo que recibe la acción del verbo, sobre el cual recae esa acción, está expresando cosa, objeto, digamos, o idea, el verbo, la concordancia, por lo tanto, debe ir en plural, si es que este elemento es plural.
Por eso es que se escribe, se hacen fotocopias. Se produjeron irregularidades. Se reanudarán los trabajos de rehabilitación. Nótese entonces cuándo es necesario marcar la coordinación en plural. Si es que estos elementos sobre los cuales recae la acción del verbo son ideas o cosas, objetos, la concordancia es en plural. El verbo va en plural. Ya no leerán o ya no escribirán, si es que tenían dudas antes, ya no escribirán se produjo irregularidades. No. Ya no escribirán se reanudó los trabajos de rehabilitación. Tampoco. Concordancia en plural, si es que esos verbos acompañados del pronombre se, si es que estos verbos sirven para afectar a una cosa, llámese objeto o idea. Lo mismo va a suceder cuando el elemento sobre el cual recae la acción del verbo es una persona indeterminada, que no se sabe quién es. Y la otra condición para que vaya en plural es que no esté precedido de la preposición a. Obviamente va a ir en plural si es que este elemento, en este caso actores, va en plural, ¿no? Se debe decir, se busca actor para la película. Y por lo tanto, según lo he explicado, se debe decir, se buscan actores para la película. Ya no redactarán y sabrán que se ha incurrido en un error al leerlo en algún texto, si es que dice, se busca actores, ¿no? Hablando de quien recibe la acción, son varios entes, varias entidades, ¿no? Por eso también se redacta, se contratarán nuevos trabajadores para el proyecto. Mal redactado está en singular, si es que el elemento que se va a contratar alude a varios, ¿no? Se contratarán nuevos trabajadores. Lo mismo sucede en el último ejemplo, se necesitan especialistas. No redacten jamás en lo sucesivo, entonces se necesita especialistas. La concordancia, si es que la palabra sobre la cual recae la acción del verbo es una persona indeterminada y este sustantivo no está precedido de la preposición a, la concordancia se marca en plural, si es que estamos hablando de elementos que están también en ese número plural. Ahora, cuando sí va a marcarse la concordancia en singular, en este caso, cuando se aluda a persona, pero esa frase que alude a persona está precedida de la preposición a. Leemos rápidamente el ejemplo. En las comunidades se respeta mucho a los ancianos. No dirán ustedes entonces, se respetan mucho a los ancianos. Cuando el elemento nominal está precedido de a, la concordancia debe ir en singular. El verbo debe estar en singular, pese a que dicho elemento sobre el cual recae la acción está en plural. Nótese la importancia entonces de esa palabrita a para zanjar una diferencia rotunda y contundente de los casos anteriores. En los casos anteriores, si se refería el elemento a una persona, pero si no estaba marcado con la preposición a, y si estaba en plural,
ustedes redactan automáticamente su verbo en plural, siempre y cuando esté acompañado del pronombre se. Pero en este caso concreto, y solo en este caso concreto, la concordancia la van a conformar en singular, porque el sustantivo está precedido de la preposición a. Y ahí tenemos también otros dos ejemplos. Se entrevistó a los candidatos para el puesto. Ya no escribirán ustedes entonces, se entrevistaron a los candidatos para el puesto. Tampoco dirán, en el siguiente caso, se buscaron a quienes presenciaron lo ocurrido. O se buscan a quienes presenciaron lo ocurrido. Dirán ustedes, se busca a quienes presenciaron lo ocurrido por el motivo que ya les estoy explicando. El elemento sobre el cual recae la acción que expresa el verbo está precedido, antes de ese elemento se encuentra la preposición a. Ese simple hecho determina que el verbo que está conjugado con el pronombre se, que ese verbo vaya en singular, pese a que complemente a elementos en plural. Bueno, estimadas y estimados, estamos entonces de esta forma cerrando, siendo ya las 8:30, la sesión del día de hoy. Esta cuestión de concordancia, les repito, es compleja en algunos casos, pero conforme ustedes vayan, y eso ya lo he dicho desde la sesión anterior, conforme ustedes vayan enfrentándose a nuevas situaciones comunicativas en las cuales deban redactar, ustedes van a ir poco a poco, de manera progresiva, encontrándose con situaciones en las cuales van a tener que aplicar estas nociones, y al enfrentarse a estas situaciones van a poder aplicar todas estas nociones que estamos revisando en nuestro diplomado de ortografía y redacción. Bien, entonces la sesión termina de esta forma. Gracias por su gentil atención. Nos encontramos en la siguiente fecha de nuestro diplomado. De verdad quedo agradecido por su presencia. Gracias y buenas noches.